Muy buenos días y feliz martes, es un placer estar con todos ustedes un día más. Vamos a comenzar con nuestra primera edición de Ibero Noticias, un nuevo día, y los primeros titulares de esta mañana de martes. Un gran hallazgo en el Canal de Venecia. Por primera vez se encuentran las fases de una entrevista semiestructurada. En Nueva York, la moda se tomó el análisis de cómo debe actuar un buen entrevistador. La cancelación de partidos ha incitado a la búsqueda de cómo elaborar preguntas para una entrevista semiestructurada. La Feria del Libro, por primera vez virtual, propone la investigación de cómo se interpreta y qué ventajas tiene la entrevista semiestructurada. Una maestra de Bogotá decide poner la máxima nota a estudiantes de quinto semestre. Se descubre por primera vez las fases de la entrevista semiestructurada en los canales de Venecia debido a que están más limpios que nunca a causa de la cuarentena del COVID-19. Para más información, nuestra reportera Milis Páez, adelante. Así es, Laura, como tú lo has dicho, el coronavirus ha traído consigo beneficios. Precisamente me encuentro aquí desde la ciudad de Venecia, donde hemos podido observar en las vías fluviales avistamientos de delfines y de otras especies marítimas. Pero no solamente eso, Laura, también las aguas están más cristalinas, algo que no se veía desde hace mucho tiempo. Pero el coronavirus no solamente ha traído beneficios a esta ciudad, sino a diferentes partes del mundo. Un claro ejemplo es la ciudad de Bogotá, precisamente en el municipio de Chía, donde varias personas han observado un zorro cangrejo en las horas del día. Pero volviendo a tu pregunta, Laura, sobre la entrevista semiestructurada, esta cuenta con 4 fases, las cuales son: primera fase, la preparación. En esta preparación nos encontramos con la reunión de información, planificación de la entrevista y preparación de la cita. Como segunda fase tenemos la apertura, donde se tiene que hacer explícito el motivo, la confidencialidad y la duración. Aparte, convertir los propósitos y condiciones. Como tercera fase, se habla de un desarrollo. Aquí se hace un intercambio de información e identificación de puntos de acuerdo. Y por último, tenemos el cierre. Aquí se hacen explícitos las conclusiones y realización de síntesis. No lo olviden: preparación, apertura, desarrollo y cierre. Volvemos contigo al estudio, Laura. Gracias. Confección y diseños han propuesto la investigación en las características de un buen entrevistador desde la ciudad de Nueva York, nuestra reportera Nicole Peña. Así es, Laura. Nos encontramos aquí en la ciudad de Nueva York porque la señorita Paulina Sousa, la diseñadora de modas, acaba de lanzar la primera línea de tapabocas para prevenir esta pandemia. Más adelante veremos algunos de sus diseños. Mientras tanto, le comentaré a ustedes, los televidentes, cuáles son las características fundamentales de un entrevistador a la hora de realizar la entrevista semiestructurada. Estas son: una persona competente que amplíe el conocimiento sobre el tema, organizado, definir las metas y puntualizar los pasos para alcanzarlas, claro, plantear preguntas cortas y fáciles, gentil, permitir la expresión de ideas y respetar el ritmo de pensamiento del entrevistado, sensible, escuchar atentamente los mensajes emocionales y escribir el lenguaje no verbal, y abierto porque profundiza los temas más interesantes a tratar. De esta manera, estas son las características que debe tener un entrevistador a la hora de realizar la entrevista semiestructurada. Y ahora veremos algunos de los diseños de la señorita Paulina Sousa. Estos fueron algunos de los diseños de la señorita Paulina Sousa. Volvemos al estudio con Laura Oviedo. Asombroso y creativo. Muchas gracias, Nicole, por la demostración de los tapabocas. Ahora, por los cierres y cancelación de los partidos de fútbol, se analizaron cómo elaborar preguntas para el diseño de una entrevista semiestructurada. Del Estadio Bernabéu, Madrid, España, la reportera Tatiana González. Cuéntenos,
¿Qué aspectos se ha de tener en cuenta para la formación de preguntas? Así es, Laura. Hoy desde el Estadio Santiago Bernabéu te cuento que por la situación que estamos viviendo hoy en día todos los seres humanos debido al COVID-19, ya que es a nivel nacional, podemos evidenciar que todos los partidos han sido cancelados porque no puede haber tanta gente en un solo sitio para evitar el contagio de esta pandemia. Pero Laura, respecto a tu pregunta, ¿cuáles son las preguntas que se pueden realizar en una entrevista semiestructurada? Esta entrevista se divide en varios aspectos. En tipos de pregunta, en primera instancia nos encontramos con las preguntas descriptivas, son aquellas preguntas que nos permiten conocer la descripción de algunos acontecimientos. En segunda instancia nos encontramos con las preguntas estructurales, estas son las que le muestran al entrevistado cómo está organizado el conocimiento de un tema. Luego nos encontramos con las preguntas de contraste, estas son las que proporcionan información sobre el significado que el sujeto utiliza en su cotidianidad y en su acontecimiento de su realidad. A continuación les diré algunas sugerencias para la información de las preguntas. Las preguntas deben ser sencillas, breves, comprensivas, de acuerdo a los objetivos de la investigación. También debe estar planteada de tal manera en la que todos puedan entenderlas. Debe estar escrita en un lenguaje plural, no solamente en un lenguaje escrito, es decir, que las preguntas se estipulan en un lenguaje coloquial o si va a ser algo técnico. Las preguntas deben referir solo a un hecho, no contener presuposiciones, adecuarlas a la percepción del entrevistado, evitar enunciarlas de forma sugerente, con prudencia y sin precisión. Invitar al entrevistado a explicar, profundizar o aclarar aspectos. Estas preguntas deben saberse leer y realizando una buena entonación de voz. Muchas gracias, Laura. Impresionante. A falta de entretenimiento, grandes ideas. Y desde la Feria del Libro Virtual, nuestra reportera María García nos cuenta cómo la interpretación y ventajas de este nuevo tema de la entrevista semiestructurada. Adelante, María. Por supuesto, Laura. Aquí en Entretenimiento les recordamos que el día de hoy termina la Feria del Libro, cuya programación por contingencia se ha realizado virtualmente. Y recuerden agendarse porque desde las 7 de la mañana hasta las 9:50 de la noche tendremos conferencias con algunos autores destacados y los esperamos a las 4:30 con Los Libreros Colombianos Recomiendan. Ups, lo siento, eso no lo hay. Pero bueno, Laura, volviendo al tema. La interpretación de datos en la entrevista semiestructurada se realiza a través de la transcripción de grabaciones y descripciones para adoptar una visión más amplia que le permita al entrevistador clasificar y reflexionar sobre la información. Y por otra parte, Heyman sugiere el empleo de la entrevista semiestructurada por dos razones. Sobre opiniones, sentimientos y conocimientos del entrevistado, y la segunda no tiene limitaciones espaciotemporales, puesto que es posible preguntar sobre hechos que ya sucedieron y hechos que podrían pasar a futuro. Sin más preámbulos, volvemos al estudio con Laura. Y desde Bogotá, una profesora decide poner la máxima nota a unas estudiantes de quinto semestre. Esperemos respuesta de ella. Adelante.